Hola amigos de Libros que dejan huella, ¿cómo están? Muy buenas noches. Pues fíjense que hoy me puse a leer el libro de Hunting Adeline de la escritora H.D. Carlton, que es Nunca te dejaré. Y bueno, pues este libro es un romance oscuro que te obsesiona. Les voy a platicar lo que encontré en este libro, todas las sensaciones que viví después de la sinopsis. Y dice: la manipuladora. Puedo manipular las emociones de cualquiera que me lo permita. Les hago sufrir, les hago llorar, les hago reír y suspirar. Pero a él mis palabras no le afectan, sobre todo cuando le suplico que se vaya. Siempre está ahí, observándome y esperando. Y yo no soy capaz de apartar la mirada, especialmente cuando lo único que deseo es que se acerque. La sombra. No pretendía enamorarme, pero ahora que ha ocurrido, no puedo mantenerme lejos de ella. Me fascina su sonrisa, sus ojos, cómo se mueve, cómo se desnuda. Continúo observándola y esperando hasta que caiga en mis redes. Y cuando lo consiga, no la soltaré nunca. Y bueno, como ven, esta es una colaboración con Penguin Random House, que le agradezco muchísimo por este ejemplar. Les voy a enseñar cómo lo fui decorando en todos esos puntos que me gustaron de la historia. Creo que desde el principio la historia te llama muchísimo la atención porque va una historia, podríamos decir, interna en cada uno de los capítulos, que es la vida de la bisabuela de la protagonista principal. Esta chica de 26 años hereda la casa de su abuela, que tiene una historia, que es una casa que ha pasado de generación en generación, y pues la hereda. Ella creció en este lugar y pues tiene de alguna manera un apego. La novela cuenta con 42 capítulos, van a dos voces, que es la voz de la manipuladora, que es la escritora, la protagonista. Ella le dicen manipuladora porque dice que ella pues manipula a sus lectores a sentir, a llorar, a reír, a suspirar. Entonces de esa manera ella se describe a su persona. La sombra, que viene siendo Sí, que es el protagonista, es un hombre de 32 años que ha construido una organización que no son, o sea, sí está compuesta por varios agentes importantes del gobierno, pero es más que todo como independiente, y ellos a lo que se dedican es a la trata de blanca, a rescatar a niños abusados. Entonces él está concentrado en eso. Es un poquito, al principio, fíjense que sí te cuesta un poquito adaptarte a la historia, porque la verdad es de que es un poquito contradictorio, ya que él se dedica a salvar a estas personas, a salvar a estos niños, a salvar a estas mujeres, está en contra de toda esta maldad, de toda esta mafia que existe. Y cuando ve en una firma de libros, casi al principio, a nuestra protagonista, pues desde ese momento él quedó completamente enganchado, él se trastorna, o sea, enloquece y dice: ella es para mí y yo no voy a estar tranquilo hasta que ella me ame. Y empieza a buscarla, empieza de alguna manera a acosarla, a dejarle flores, a entrar a su casa. Entonces, bueno, este hombre, como tiene todas estas herramientas, que todo lo que trabaja él es pues con estas informáticas, con toda esta red que tiene, entonces pues es muy fácil para él de alguna manera borrar los reportes de policía, mover todo lo que está en sus manos para poder salir con esta ventaja, ¿no? En este acoso que tiene con esta mujer. Obviamente que se va a un extremo, porque como ustedes saben, yo lo que estaba como que, yo me causaba el conflicto, pero luego me quedé, es que obviamente que estamos leyendo un romance oscuro. Ese es un romance enfermo, un romance que no es usual. O sea, ¿qué es lo que vas a venir a encontrar en un libro como este? Algo inusual, algo que no ves, algo que solamente parejas pueden ver esto como amor, ver esto como que es lo que los une.
ella es muy rara, ella misma dice que está desequilibrada, lo deja muy claro en muchos capítulos, y eso también era algo de lo que me gustaba la historia, que le daba soporte a por qué hacen estas cosas, porque cualquier persona con un razonamiento, si estás en tu casa y te están observando, estás viendo que alguien te está viendo por la ventana, obviamente que lo primero que haces es hablar al policía, obviamente correr, salirte de ahí y pedir auxilio. Y ella no, o sea, ella de alguna manera tenía este miedo desde el principio. Dice, yo desde que estaba chiquita la habían llevado al psicólogo porque a ella le gustaban mucho las películas de terror, le incitaba, le excitaba el sentir el miedo, entonces que alguien la mirara entre eso, entre el mismo morbo, entre el mismo miedo. Entonces él se da cuenta de eso y él empieza a hacer de esa manera porque sabe que eso es lo que le atrae a ella. Entonces es por eso que les digo que es un poquito difícil de procesar cuando tú sabes que no es algo pues que vemos en otros libros, o que te sientas tú como identificada en algo así, porque pues es un poco difícil de procesar. La historia sí es retorcida, les digo, por este caso de que él pues era una persona buena, una persona que trataba de hacer el bien. O sea, él no fue abusado, él no fue secuestrado, él no perdió, o sea, él decía, yo hago todo lo que yo hago, lo hago porque lo quiero. Y bueno, 5 años atrás, él hace esta asociación, esta organización en la cual se dedican a estas cosas. Él se da cuenta que la incita, que la excita, que la maltraten, que crear este miedo a pesar de que se conocen, a pesar de que ya tienen ese acercamiento en el que ya pues no es como que al principio obviamente que empieza pues de que no sabes quién es, de que te deja flores, está un vaso de vino, se despertaba en la mañana y decía, él estuvo aquí, siento su presencia, está aquí. También les digo que entre la historia ella se concentra en que también su abuela tuvo de alguna manera un acosador, que ella se empieza a investigar, se da cuenta que a su abuela la mataron y que ese caso no se pudo resolver. Entonces hay bastantes entradas desde, creo que la primera entrada es alrededor de mayo de 1944, son 2 años, estos diarios contienen las entradas de 2 años en los cuales ella acepta que pues le había hecho infiel a su esposo. Obviamente que ahí vas viendo pues la información que te va empezando a dar. Al principio piensas que es uno el que es el que la mató, después piensas que es otra persona. Entonces ella tiene ese conflicto porque obviamente que está viendo todo lo que está sucediendo en la vida de su bisabuela y también lo ve en su vida, y ella dice, es que no sé cómo puedo yo estarme pues teniendo este apego con esta persona si existe esto. Pero él siempre le deja claro, o sea, él siempre le hace ver como tú deseas esto, o sea, tú quieres esto, porque realmente cuando habían esos puntos en los que él, pues de alguna manera trataba de ser un poco más tradicional, vamos a decirlo de alguna manera, ella no estaba como que en la misma sintonía. La historia tiene un tema, tiene un nudo, la verdad de que es muy adictiva, son capítulos que te vas consumiendo muy rápido. Yo se queda de hecho no tiene un prólogo, se queda en un punto así explosivo en el que tienes que ir inmediatamente a irte a buscar el libro 2 para descargártelo, comprártelo o pedírtelo, porque pues sí se queda así como que, oh, por Dios. Sí es obviamente de esos protagonistas posesivos, o sea, él dice, tú vas a ser la madre de mis hijos, tú vas a ser, o sea, tú no tienes opción. Y creo que eso también es lo que le gusta. Les digo que es como, si ya es lo que estás tú buscando, un libro de romance oscuro, obviamente que te va a gustar. Y más porque tiene esa razón de ser, ¿no? Cuando tú dices, pero es que cómo, o cómo puede, porque habían muchos puntos en el que yo, como yo siempre les he comentado, que yo soy una lectora, que soy así como que muy, de alguna manera quiero encontrar el realismo o quiero encontrar la lógica, pues obviamente que
me hacía algo ruido, inmediatamente la escritora me exponía por qué era la manera, por qué sucedía así, por qué estaba pasando las cosas. Entonces eso es muy gratificante en una historia porque te da todos esos elementos que le dan soporte a la idea, que le dan el soporte a la personalidad de cada uno de los personajes y que te hace que te guste, que lo disfrutes, que lo vivas. Entonces, pues eso es lo que tiene Hunting Adeline, Nunca te dejaré, de H.D. Carlton. Como les digo, que fue una colaboración de Random, se me fue, Penguin Random House, que son los que se encargaron de ese trabajo de traerlo en español para nosotros los lectores latinos. Así que bueno, pues por aquí lo van a ver. Una cosa muy bonita era de que vas a encontrar las cartas de la bisabuela que ella encuentra por ahí. Y pues bueno, los invito a conectarse en el Instagram porque vamos a tener muchos, ya le hice varios artes. Y miren, por decir, así como está ese, vienen cada una. De hecho, yo tengo en mis notas todas las entradas para ir viendo, ir haciendo, porque tú misma también quieres ir resolviendo el caso y también estás como que, ¿qué tal si fue este? O ¿qué tal si fue esto? Y eso también me causaba mucho conflicto porque ustedes ya saben cómo yo soy, porque obviamente que la abuela de ella, de Adeline, estaba casada. Entonces obviamente que dices, pues señora, si hubiera a lo mejor desde el principio, de alguna manera, haberlo hablado. Pero claro que estamos hablando que era en los 40, entonces pues obviamente que no es tan fácil decidir divorciarte o decidir hablar lo que está sucediendo. Pero era muy, hay unas partes en los últimos capítulos que me gustan muchísimo porque ella de alguna manera como que se pone a pensar que qué tal si ellos están reencarnando y son las personas, porque hay unos puntos en que son como que medio místico, de que a lo mejor todavía siguen los fantasmas o las almas de esta persona, de esta abuela, ahí todavía porque, o sea, la asesinaron. Entonces se va resolviendo el caso. Eso es lo más padre de la historia. Y llega a ese punto en los que ellos se plantean que quizás a lo mejor son la reencarnación del acosador, porque vuelve a suceder casi lo mismo, y de ella siendo como su bisabuela, y él se expresa muy bonito. Y pues hay esos puntos en que tú dices como que ya dejas así como que el lado enfermo y el lado tóxico de un lado, y luego te concentras en las cosas bonitas que a su manera pues se quieren, se complementan y pues se dan lo que necesitan para estar feliz y para amarse entre ellos a su loca manera de existir. Así que bueno, les recomiendo muchísimo el libro si es algo de lo que están ustedes buscando. Aquí lo tienen, y por aquí atrás de mí está mi próxima lectura, que es Placeres Furtivos, de la escritora Crystal Ralston. Muy próximamente voy a comenzar con esta historia, que pues como ustedes saben, muy buenísimas historias nos trae para nosotros la escritora Crystal Ralston. Así que próximamente se los voy a estar publicando por el Instagram. Y bueno, pues hoy mi recomendación antes de irme a dormir. Que tengan muy bonito día. Nos vemos porque voy a la cama, ya es tarde. Me quedé hasta ahorita leyendo porque dije, tengo que aprovechar que necesito terminarlo, hacer el video y dejárselos a ustedes una nueva recomendación. Nos vemos, que pasen muy bonita noche. Soy amiga Liz Rodríguez de Libros que Dejan Huella. Bye, bye.